89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes días simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar con la crítica situación allá en el Medio Oriente, donde Israel, mire, yo no sé, por lo visto hay mucha diferencia entre lanzarse todas las bombas que hay disponibles y a la mano y decir que uno está en guerra. Es decir, si uno se avienta todas las bombas, pero no dice que está en guerra, es muy diferente a decir que está en guerra. ¿Cuál es la diferencia? No sé, pero evidentemente parece que así es. Porque hay que hablar que Israel bombardeó al Líbano, matando al menos casi 500 personas, 492 en un solo día, 492, incluyendo mujeres y niños, y quedaron más de 1.645 personas heridas, de acuerdo al Ministerio de Salud del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel no niegan esta cifra y dijeron que atacaron a más de 1.300 objetivos de Hezbollah durante las últimas 24 horas. El Pentágono en Estados Unidos dijo que enviará un pequeño número de fuerzas adicional a la región. Más temprano, Estados Unidos había lanzado una nueva advertencia a Israel en contra de lanzar lo que ellos llaman una guerra declarada y completa en contra de Hezbollah, que es este grupo militante basado en el Líbano y respaldado por Irán. Israel a esto advirtió, dijo, aclaró que continuará sus ataques hasta que sea seguro para los habitantes de Israel el volver a sus hogares en el norte de Israel, cerca de la frontera precisamente con el Líbano. Es decir, que lo que están haciendo, básicamente, según ellos, lo que ellos dicen que están haciendo es que están eliminando la capacidad de Hezbollah de estar lanzando cohetes, misiles, bombas desde el Líbano hacia el otro lado de la frontera a los habitantes que viven justamente al otro lado de la frontera. Eso es lo que dice Israel que está haciendo, y para eso mató a 1.645 personas. Pues yo supongo que en la semana vamos a tener alguna entrevista con algún experto al respecto, porque, bueno, primero que nada, de nuevo, parece ser que hay una gran diferencia entre lanzarse todas las bombas que hay disponibles y matar a 1.645 y una guerra declarada. ¿Cuál es la diferencia? Fuera de la semántica, no entiendo yo. Pero eso es por un lado. Por otro lado,
Estados Unidos está enviando a un pequeño número de fuerzas adicionales más las que ya están. La pregunta es ¿para qué? Y eso me gustaría que alguien me lo explicara. Dudo que vamos a encontrar un oficial de Estados Unidos que sepa y que hable español, pero Estados Unidos está enviando fuerzas para pacificar la zona o para hacerla más encendida aún. Es la parte que no queda clara. De lo que se trata, es decir, precisamente de lo que se trata es de que no se extienda el conflicto y cuando se habla de extender el conflicto es de que no se involucren más países. Eso es de lo que se trata. Y una de las maneras, uno de los asuntos que se ha tratado mucho de insistir es, primero que nada, que dejen de pelearse, pero segundo que nada, que no se peleen mucho para que no se tengan que meter, intervenir un tercer país. Y hasta ahora, por el lado de Palestina y de Líbano, han sido bastante cautos quienes normalmente los apoyan. Bastante. Antes, estas guerras, estos conflictos, y es que ¿por qué se le pone tanto cuidado precisamente a que no se extienda, es decir, que no se involucre más gente? Porque típicamente cuando se atacaba al Líbano o a los palestinos, el resto de los países árabes todos se metían y ahí es donde se hacía todo el desmadre, literalmente. Discúlpenme los oes, pero es que literalmente así es. No hay manera de decirlo más claro. Ahí cuando se metían los otros países árabes, ahí es cuando todo se conflictuaba y se hacía un gran conflicto. Y por eso es que esta vez se está pidiendo tanto cuidado. Y bueno, me parece muy loable la manera en la que los países árabes han estado no metiéndose y al contrario tratando de ayudar para disuadir el conflicto entre Palestina e Israel. Pero entonces, si no quieren que se meta un tercer país, ¿para qué está yendo Estados Unidos a meterse con sus Fuerzas Armadas ahí? ¿Qué no es eso precisamente estarse metiendo y estar extendiendo el conflicto, cuando menos visto desde afuera? Cuando menos visto desde afuera. Yo no veo de qué manera Estados Unidos está yendo con un pequeño grupo, pequeño el que está yendo ahora, ya iba un portaaviones para allá, eh, a tratar de pacificar la zona. Más bien me parece que va a acelerar el polvín. Pero bueno, pues ahí va. Eso es lo que tenemos en esta situación. Solamente hoy, 1,645 muertos. Vamos a ver cómo termina esta semana a este respecto. Bien, hay que decir que terminando de hablar de aquella zona, bueno, no, nos pasamos al continente africano porque Tanzania, ni siquiera eso, ni siquiera es el continente africano, discúlpeme, pero Tanzania, ahí la policía arrestó a 3 líderes del partido principal de oposición antes de que se realizara una protesta en contra del gobierno. Miembros del partido Chadema estaban planeando una manifestación en contra de la muerte de varios de sus miembros en los últimos meses. Por supuesto que la implicación es que es a manos del gobierno o cuando menos por culpa del gobierno. Activistas pro derechos civiles acusan al presidente de Tanzania de estar aplastando a la disidencia antes de las elecciones regionales que serán en diciembre y un voto nacional que será el próximo año, en el 2025. Ahí lo tiene usted. Hay que decir que el estado de California demandó a la petrolera estadounidense, a la más grande petrolera del mundo estadounidense, ExxonMobil, por presuntamente haber llevado una campaña de décadas de engaño, promocionando de manera falsa que el plástico es reciclable o la capacidad de reciclaje del plástico. ExxonMobil es uno de los más grandes productores de productos de plástico. En el 2022, el
fiscal general del estado de California, que pertenece, el fiscal adherido al Partido Demócrata, abrió una investigación entre las firmas de combustibles fósiles y plásticos también por su responsabilidad en la contaminación del ambiente. Y acusó el fiscal general en ese entonces a ExxonMobil a este respecto. La empresa no ha dado ninguna declaración todavía. Y el fiscal de California la acusó a ExxonMobil de mentir para aumentar sus ya récord rentabilidad, o su rentabilidad que ya rompe récord. Ya habíamos hablado nosotros hace un par de semanas de esta empresa Northvolt, que es una empresa sueca productora de baterías para vehículos eléctricos. Y ya hace 2 semanas Northvolt había dado una primera señal de que las cosas no estaban bien. Bueno, pues esta semana Northvolt de Suecia anunció un recorte laboral del 20%. También suspendió sus planes de expansión de su principal planta productora. Esta productora de baterías para vehículos eléctricos ha estado batallando para atraer capital por parte de inversionistas en los últimos meses, especialmente por las preocupaciones sobre la desaceleración que ha habido en las ventas de vehículos eléctricos en Europa. De tal manera que una caída en la demanda y una feroz competencia o rivalidad por parte de los chinos está apretando de manera muy fuerte a este sector en Europa, pero también en los Estados Unidos. Decir que Estados Unidos propuso una nueva regla o nueva reglamentación prohibiendo que los vehículos, cualquier vehículo de cualquier parte del mundo que utilice ya sea software o hardware chino, no circule en los caminos y carreteras de los Estados Unidos, precisamente bajo preocupaciones de seguridad nacional. Esta medida es una de ya varias que ha tomado el gobierno de Joe Biden para todo lo que tenga que ver tecnología china. Hay que recordar que en abril de este año, el gobierno de Joe Biden le exigió a los propietarios de TikTok que vendan las operaciones de TikTok en Estados Unidos a quien sea que no sea chino o que salga del país. Y en mayo pasado, el gobierno de Joe Biden le propinó un arancel del 100% a los vehículos eléctricos chinos. Por eso en Estados Unidos no se venden vehículos eléctricos chinos que hoy en día ruedan y ruedan por todas las calles de toda América Latina. En Estados Unidos no hay uno solo. No hay uno solo. Por supuesto, en Estados Unidos los vehículos chinos, perdóname, en Estados Unidos los vehículos eléctricos cuestan 2 y hasta 3 veces más que lo que cuestan en América Latina. Por consecuencia, están protegiendo a su industria nacional. Claro, si usted protege a su industria nacional de lo que sea, pues eso, está usted protegiendo a su industria nacional. Nada más que los consumidores, en este caso los conductores de Estados Unidos, no pueden disfrutar o beneficiarse de los abaratados precios de los automóviles chinos, como en América Latina muchos de ustedes perfectamente saben y conocen. Ningún vehículo chino, de hecho, no nada más los eléctricos, ninguno. ¿Sí? Entonces, de nuevo, recapitulando, es muy lindo y loable y se sobreentiende
pero muchas veces también se malentiende el proteger a la industria nacional. Porque más de las veces cuando usted protege a la industria nacional, está afectando al consumidor nacional. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos, el que quiera comprar un vehículo eléctrico, tendrá que ser uno hecho en Estados Unidos, que es 2 o 3 veces más caro que el que está disponible en el resto del mundo, donde no hay aranceles para los vehículos eléctricos de China. Ahora, lo que también es cierto es que sí es bueno también proteger a la industria nacional cuando alguien está compitiendo deslealmente y los chinos están compitiendo deslealmente. ¿Cómo se compite deslealmente? Cuando eres financiado por tu gobierno, por ejemplo, ¿va? Imagínese las anchas arcas del Estado chino dándole dinero a sus productores de vehículos chinos y básicamente gran parte de lo que usted no pagó por el vehículo chino que usted compró fue financiado por el gobierno por el gobierno de China. Y eso es competencia desleal. Entonces, ahí sí, cuando se está tratando de evitar competencia desleal, entonces si se protege a una industria nacional de una competencia desleal, entonces eso en general es menos dañino que de la otra manera que estábamos hablando. O se está haciendo, tratando de hacer evitar que haya más daño. ¿Me explico? Así es que lo tiene usted. Hay que decir que el hombre que fue acusado de estar esperando detrás de un arbusto para asesinar a Donald Trump en Florida, Ryan Roth, según se informó, había estado planeando este ataque durante meses, de acuerdo a la información que se entregó a la corte por parte de los fiscales. Estos mencionaron que encontraron una letra, una carta manuscrita de Roth en donde se describía o en la cual describía este intento de asesinato. O sea, escribió una carta explicando lo que iba a hacer. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, eso es lo que sucedió. También alegan los fiscales que este asesino que iba a hacer estuvo persiguiendo, estuvo siguiendo y vigilando al expresidente Trump durante un mes antes de que lo descubrieran. Así es que lo tiene usted. Déjeme mencionarle que y déjeme encontrarle primero para mencionarle que, bueno, el mes de agosto, vamos a hablar de China y del cambio climático, porque el mes de agosto fue el más caliente para China en más de 60 años. La parte norte del país de China sufrió de torrenciales y destructivos aguaceros, mientras que el sur de China tuvo que sufrir olas de calor y de sequía muy, muy severas. El mal clima en general, porque en ambos casos es mal clima en general, fue el impulsor de que los precios de los vegetales en China subieran casi 22% en comparación con el año anterior. Sin embargo, a pesar de esto, la inflación en China permaneció prácticamente no existente. Los precios al consumidor en general subieron 0,6%. Resulta que el clima tan caliente fue eclipsado por la helada demanda.
¿sí? Los precios de los alimentos, que es un gran componente de la inflación, como lo hemos repetido aquí muchas veces, más de 22%. Imagínense el salto inflacionario que eso normalmente hubiera causado en una economía. Pero pues si nadie compra nada, pues entonces no se traduce la inflación. Los precios de los vegetales o de los alimentos habrán subido 22%. Ok, eso sí, se puede. Pero si nadie los compra, entonces no se propaga ese aumento de precios por toda la economía. Entonces, pues ahí está. Simplemente no hubo una inflación del 22%. Los vegetales subieron 22%, que es muy diferente. Y todo esto gracias a la demanda no existente, que obviamente es reflejo de una situación mucho más apremiante en el gigante asiático. Porque esta debilidad fue también evidente en otros indicadores económicos que se han estado liberando. La producción industrial de China creció por 4,5% anual al mes de agosto, que fue más lento de lo que se esperaba. Y las ventas comerciales subieron por solamente 2,1%, y esto es antes de ajustarse por la inflación. Asimismo, los precios de las viviendas o las propiedades nuevas en China también sufrieron una de sus más grandes caídas en 9 años. A pesar de todo esto, el gobierno de China todavía tiene la esperanza de alcanzar su meta oficial de crecimiento de este año del 5%. ¿Y sabe usted cómo? ¿Sabe usted cómo? Fíjese lo que estamos hablando. El gobierno de China tiene el objetivo de que la economía de China crezca un 5% al final del año. ¿Sí? Esto cuando la demanda es cero dentro de China, los precios de las propiedades están desplomándose, una inflación del 22% en los alimentos no se refleja en la economía, es decir, la economía está anémica, totalmente anémica. ¿Cómo es entonces, si está anémica la economía, que el gobierno de China pretende que al final del año haya subido 5% la economía? ¿Cómo? Bueno, pues evidentemente por parte de otros. Es decir, si mis chinos, mis chinitos, yo gobierno de China, mis chinitos no me están comprando, entonces que me los compre el mundo a punta de exportaciones. Así es como quieren que crezca 5%. Y estas están respondiendo. China está exportando. Sin embargo, 5% de crecimiento económico, ok, eso ayuda al sector exportador, pero no ayuda a todo el país de China. Entonces el gobierno de China necesita que la economía interna se despierte. Y el gran reto para esto es estabilizar el mercado de bienes raíces o mercado de la vivienda en ese país. Hay que decir que, por supuesto, que el gobierno de China no puede controlar los fenómenos climatológicos, pero sí tienen algo de culpa y responsabilidad por el resto de la situación económica. Ahora, esto es importante, y lo estábamos hablando con los automóviles eléctricos. El gobierno de China, o China el país, tiene o está sentado en una gran cantidad, pero gran cantidad de productos manufacturados que no ha podido vender en China y que necesita sacarlo, entonces los está sacando al mundo, los está sacando al mundo. ¿Cómo los está sacando? Bajándolos de precio, subsidiándolos, y eso es lo que ha metido en problemas a otras economías del mundo. Estamos hablando de competencia desleal, estamos hablando justamente de eso. Y ahí tiene usted un ejemplo perfecto. Y la razón por la cual está sucediendo eso, porque China necesita deshacerse
de todos estos productos. China tiene una gran capacidad instalada para hacer vehículos eléctricos que esperaba que gran parte se vendieran dentro de China. Y se vendieron por un buen rato. Ya no, ya no, ya están las plantotas. Entonces los tienen que mandar para acá. Bien baratos, pero bien baratos. Mire, usted lo sabe y escríbame al respecto, pero yo he conocido gente que por primera vez está comprando su primer vehículo de la historia, por primera vez. Gente que nunca antes había podido adquirir un vehículo, ahora lo están haciendo y es un vehículo eléctrico chino. ¿Usted conoce un caso así? Yo sí, yo sí. Gente que con empleos y salarios que normalmente antes no hubieran aspirado a comprarse un vehículo nuevo definitivamente. Y ahora ya lo hacen y es un vehículo eléctrico y eléctrico chino. Así es que ahí tiene usted eso. Por cierto, otra zona que está en fuertes problemas económicos es Europa, la Unión Europea. Hay que decir que los prospectos económicos de esta región no son nada brillantes, para nada. El Banco Central Europeo recientemente ajustó a la baja su estimado de crecimiento para la economía de la Unión Europea para este año 2024 a 0,8% y 1,3% en el 2025. Es decir, este año sube o crece 0,8%, el próximo año 1,3% en el 2025. Pues eso es un crecimiento muy bajo, muy bajo. De hecho, si es que pudiera decirse que es crecimiento, es precisamente bastante bajo. Hay que decir que este lunes se liberaron una serie de datos económicos importantes, específicamente el muy observado índice de actividad de los gerentes de compra de la eurozona que el mes de septiembre. Aunque el sector o la industria de servicios de la Unión Europea está creciendo, la manufactura, que es todavía muy importante en la Unión Europea, cayó a su tasa más rápida en todo el año 2024. En septiembre, las nuevas órdenes cayeron por cuarto mes consecutivo por una caída en la demanda de bienes industriales. El mercado laboral está detenido en la Unión Europea, en parte porque hay una caída en el empleo en el sector de manufactura y una acumulación de inventarios en las firmas. Y con esto, la confianza ha caído a su nivel más bajo desde noviembre del 2023. Y entonces hay que decir que se espera que el Banco Central Europeo vuelva a bajar tasas de interés y que probablemente el Banco Central Europeo baje otra vez su pronóstico de crecimiento para este año y el 2025. Rapidísimamente, antes de ir a una pausa e ir a la entrevista de hoy, déjame informarle que Donald Trump y Kamala Harris, que son los dos candidatos que se están enfrentando buscando la presidencia de los Estados Unidos, están muy concentrados en un estado de los 52. Un estado en particular es el que tiene el esfuerzo y el enfoque de los dos candidatos. Hay que decir que
Este estado es Pensilvania. Y todo tipo de encuestas diferentes ponen a Pensilvania como uno de los estados. Antes era también Georgia, pero ya no es Georgia, ahora es Pensilvania. El que va a decidir la elección más que cualquier otro estado. Y como resultado de esto, ningún otro estado ha tenido más gasto para la promoción de la campaña que es el estado de Pensilvania. 840 millones de dólares la campaña de Kamala Harris nada más. De los 840 millones totales de Kamala Harris, 164 van solamente para Pensilvania. Y en el caso de Donald Trump, de la campaña de Donald Trump, del presupuesto 459, 136 millones van para Pensilvania. Y con todo y esto, y quizá previsiblemente, las encuestas mencionan que no hay ganador todavía en Pensilvania. No, van cabeza a cabeza los dos candidatos en este estado y por tanto aumenta la tensión sobre quién ganará las elecciones, que son en menos de 2 meses. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Antes de pasar a la entrevista, nada más déjeme comentarle esto rápidamente, que me parece interesante. Usted conoce la marca de ropa Zara, ¿sí? Las tiendas Zara que están por toda América Latina, en todos los centros comerciales de América Latina. Bueno, Zara, la propietaria de Zara, española, es la empresa Inditex, y resulta que Inditex es de hecho la empresa comercial de ropa más grande del mundo, de ropa de marca, más grande del mundo, y se ha podido mantener bien y creciendo en esta industria en la que todo el mundo está teniendo problemas, todo el mundo está fallando,
pero Indetex lo ha podido hacer y lo ha podido lograr, y esto es estudio de escuela de negocios, por supuesto, claro, con buenas ventas y todo, pero sobre todo con el uso intenso e intensivo de tecnología y una gran estrategia corporativa. No nada más es vender buena ropa y bonita ropa, sino tiene que estar apoyado de una gran estrategia desde las oficinas centrales. Primero que nada, lo principal de la estrategia es mantener su centro de producción principal cerca de su principal mercado, que sigue siendo el continente europeo. Y entonces no tiene Zara produciendo fábricas de producción al otro lado del planeta, en Pakistán, la India, Malasia, Vietnam. No, es cerca de su principal mercado, y eso lo hace ser mucho más ágil, le permite a Indetex el mantener sus inventarios bajos y responder de manera mucho más rápida a las tendencias nuevas de las modas. Obviamente Indetex, como tantas otras industrias, está siendo muy apretada, muy ajustada por parte de competencia china, específicamente de parte de Shein, que es una firma de comercio electrónico china, que está aplastando a casi todo el sector, con excepción de Indetex, que aparte de Zara tiene a esta marca que es Bershka, que a esa sí yo no la conozco en lo personal, pero quizá usted sí, Bershka. Bueno, Indetex ha podido defender de los chinos precisamente por medio del uso de la tecnología. Primero que nada, ha unificado Indetex a sus operaciones, tanto en línea como físicas, mucho mejor que el resto de sus rivales, gracias a una muy novedosa tecnología de seguidores de radiofrecuencia y una plataforma hecha en casa que la maneja, así como también un gran manejo de inventario que se ha hecho también y ideado ahí por parte de la capacidad y cerebros de los propios empleados de Indetex. Esta agilidad definitivamente la ha ayudado muchísimo a esta empresa. Durante el segundo trimestre de este año, la rentabilidad neta aumentó 9,6% anual, mientras que las ventas subieron 7,3%. Fíjese, si usted aumenta sus ventas en 7,3%, pero su utilidad en 9,6%, usted está haciendo una cosa espectacular. Está haciendo una cosa espectacular. Si sus ganancias aumentan por arriba de sus ventas, es que usted está haciendo las cosas muy bien. Usted es muy productivo, literalmente. Y eso es lo que está haciendo Indetex. Los analistas esperan un gran performance por parte de Indetex durante el resto del año. En este otoño que está iniciando, los resultados interinos están mostrando que las ventas subieron 11% anual entre agosto y septiembre. Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar de región. Vamos a Colombia. En Colombia, usted se acuerda, durante la presidencia de Santos, la presidencia pasada, todo el tema de conversación fue el proceso de paz, el proceso de paz que en teoría firmó el presidente Santos. Y después llegó Gustavo Petro, y en teoría Gustavo Petro recibió en teoría un país pacificado. Bueno, pues tampoco fue tan así, porque resulta que nada más se firmó la paz con un grupo, que era quizá el principal, pero nada más con un grupo. Pero Gustavo Petro tuvo que seguir las negociaciones de paz con otros grupos. Bueno, negociaciones que se acaban de romper, según la última información. Y bueno, ya que nos explican los detalles, a ver qué es lo que está pasando, para eso se une a esta conversación nuestro productor y colega y buen amigo Mauricio Sandoval desde Colombia. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué está pasando? Hola Alberto, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Igual, Mira, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué es lo que pasaba con Santos y cuál es lo que está pasando ahora y cuál es la diferencia?
Una claridad importante que hay que mencionar allí, te está saltando el gobierno de Iván Duque después de Juan Manuel Santos, Tienes toda estuvo la 4 años razón. Iván Duque del uribismo, y luego ya llegó Gustavo Petro. Entonces Gustavo Petro no le recibía a Santos. Tú sabes que el uribismo pues siempre ha sido muy reacio a esas negociaciones de paz, la política del uribismo ha sido siempre, como decía el presidente Uribe, mano dura. Entonces los bombardeos, las capturas, todo ese tipo de acciones más que el diálogo. Entonces pues ellos siempre fueron una oposición grande a las negociaciones de paz que adelantaba en ese momento Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, que es una de las más antiguas de América Latina. Entonces, digamos, en ese gobierno de Iván Duque, pues que ya tenía que empezar a implementar los acuerdos, pues digamos, no mucho compromiso también por parte del gobierno, también por parte de otros exguerrilleros que decidieron volver a tomar las armas, el caso de comandantes importantes como Iván Márquez, que no aprovecharon esa oportunidad que le estaba dando el gobierno y decidieron rearmarse nuevamente, que ahora se conocen como las disidencias de las FARC, con las cuales Gustavo Petro adelanta también conversaciones, también pues obviamente entendiendo la postura del presidente de ese entonces y de su línea política, Iván Duque, y también la falta de compromiso de muchos guerrilleros que habían firmado la paz con Santos, otros siguieron en su curso en el Congreso de la República y ahora pues están en la vida política. Entonces digamos pues eso también fracturó un poco. Y lo otro es que el gobierno también, tanto el final de Juan Manuel Santos como todos los 4 años de Iván Duque, en esas zonas de conflicto donde hacía presencia las FARC, pues no retomaron nuevamente la presencia del Estado, lo que grupos emergentes también se rearmaron y ahora pues el narcotráfico también se disparó y demás. ¿Qué sucedió también con Iván Duque? Ya empieza la Corte Constitucional y el tema de los ambientalistas y demás, que una política que funcionó muy bien en Colombia durante años era la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato, este herbicida que se lanzaba por helicópteros fumigando. Empezaron pues a reportar muchas afectaciones de salud los campesinos, cultivos lícitos que se veían afectados. Entonces pues ese mecanismo ya no se podía usar, por lo que los cultivos ilícitos se dispararon también, impresionante durante esos últimos años, incluso durante el periodo de Juan Manuel Santos. Entonces ya llega Gustavo Petro, que recibe el país nuevamente con muchas dificultades y nuevas violencias. La política de Petro siempre ha sido, y pues incluso se le dice que es muy cercano a las guerrillas por su línea izquierdista. Ya llega Petro entonces, incluso en su campaña dijo que a los 5 meses de que él estuviera ejerciendo como presidente se acababa el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es la segunda guerrilla más poderosa y más antigua de Colombia, con la que, como tú decías al inicio de la entrevista, rompe conversaciones. Eh, ok, ¿cuál es el significado en los hechos de esto? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué pasó? ¿Qué está pasando? Bueno, como te decía en campaña, Petro aseguró que a los 5 meses de ejercer como presidente ya el ELN no existiría. Y Venga. vemos que no, ya ha pasado más de 2 años y el ELN cada vez sigue más rearmado, más poderoso, y ni se diga las disidencias de las FARC, que fueron los que se retiraron del proceso de Santos y durante el gobierno que volvieron a tomar las armas, que se bautizaron como la segunda Marquetalia, donde pues hay comandantes muy fuertes de esa guerrilla, ¿no? Que incluso estuvieron en Venezuela allí protegidos y demás. Entonces, Petro, su política, así como tú decías, la de Santos era el proceso de paz, el proceso de paz. Iván Duque se fue más por la línea de la economía naranja. Petro, su bandera de campaña, pues fue la paz total, que hasta el momento ha sido un total fracaso. Que la gente creía que de pronto él a tener, pues no digamos lo de que sea guerrillero y demás, porque pues en su momento lo fue, pero aunque la gente le diga eso, pues tiene cierta cercanía con las guerrillas. Se suponía que estas conversaciones iban a avanzar en buen término y pues vemos que no avanzan ni con las bandas criminales ni con las disidencias de las FARC y ahora menos con el ELN. ¿Qué pasa para que Petro tome la decisión de suspender diálogos? Un atentado más, que durante estos 2 años el ELN ha cometido muchos secuestros, muchos asesinatos y muchos atentados, pero ya digamos rebosó la copa del presidente un atentado la semana pasada en el departamento de Arauca, donde 3 militares murieron y 29 más resultaron heridos. Entonces ya Petro dijo, no podemos seguir conversando allí, nos paramos de la mesa y fíjate que esta decisión se asemeja mucho al estilo que uno no creería de Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe, él decía, yo no soy enemigo de las negociaciones ni de las mesas de diálogo, sino soy enemigo es de que se negocie mientras los terroristas siguen delinquiendo y cometiendo actos terroristas. Entonces, una exigencia de Uribe para negociar con cualquier grupo ilegal era que tenían que suspender las acciones delictivas y mostrar voluntad de paz. Mientras que con Santos no, mientras que con Santos las FARC negoció con el gobierno en medio de atentados, en medio de operativos militares por parte del gobierno hacia las guerrillas,
Y aquí el ELN, pues fíjate que como que trata de unir en este momento la postura de Petro y de Uribe. Petro dijo, no podemos seguir negociando bajo la sangre de nuestros uniformados, entonces pues no es conveniente seguir las negociaciones. Inmediatamente, pocas horas después, el máximo comandante de la guerrilla del ELN, Antonio García, le respondió a Petro y le dijo que eso no es una excusa para no seguir conversando, que está el caso de Juan Manuel Santos, que siguieron las conversaciones por muchos años en medio del conflicto que vivía el país, entonces pues que lo invita a que sigan con las conversaciones, que incluso el ejército también ha cometido actos y operativos contra ellos y que ellos pues siguen sentados en la mesa, que no es una excusa para terminar los diálogos. Petro aún no ha respondido nada. Ahora, tú lo mencionaste y es importante reiterarlo. Petro es alguien de corte izquierdista. El ELN, este grupo insurgente, terrorista o lo que sea, también son izquierdistas, son ideológicamente, son de los mismos. Sí, de los mismos en el sentido de la línea, digamos, política, porque pues igual, bueno, el presidente pues no podemos decir ahora que sea un guerrillero y que puñe las armas y No, demás, ¿no? pero sí de Claro, pensamiento. exacto. Se supone, en su inicio, la guerrilla como las FARC, pues tenían esa línea, digámoslo, y la gente la sigue encasillando allí, pero ellos ya perdieron cualquier ideología. Ellos ya no son ni izquierda ni derecha, son completamente terroristas, narcotráfico, que es, digamos, su fuente principal de ingreso, extorsiones, y ya, digamos, perdieron esa ideología política con la que inicialmente se crearon, que de pronto sí era de corte izquierdista, pero la gente lo sigue visualizando así, pero en realidad a ellos ya no les interesa sino el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal y estas cosas que son los que los lucran. Incluso una de las exigencias que hacía el ELN al inicio de las conversaciones de paz con Petro era que una de las condiciones que ponían era que el gobierno, una vez se firmara la paz y durante el proceso, los tenían prácticamente que mantener y subsidiar y pagarles. Entonces, imagínate, pues todos los colombianos, la mayoría, se fueron en contra del presidente y de la guerrilla, que cómo va a ser esto posible, financiar a unos criminales, fuera eso de los impuestos de los colombianos, y ellos pues sin hacer nada, siguiendo, haciendo actos delictivos, como hemos visto. Entonces, pues digamos, el gobierno ahí tampoco ha cedido mucho, y por eso pues digamos están un poco tensas las relaciones. Pero hablando de eso de que tú decías del corte izquierdista, hemos visto que incluso muchos sectores, no solo guerrillas, sino muchos sectores como el pensamiento del presidente en su momento se han alejado o se han desmotivado y otros se han arrepentido de ese voto. Por ejemplo, los sindicatos de los trabajadores, los docentes, los indígenas, que él siempre iba a prometerles más tierras y demás, y votaron por él, pues muchos se han arrepentido porque pues se ve la falta de presencia del Estado en sus territorios, la salud, digamos, está muy mal para los indígenas, para los docentes, los sindicatos, muchos, lo que hablábamos también en otra emisión aquí, este programa, si tú recuerdas, la huelga que hay en el Ministerio del Trabajo, que está tratando de sacar una reforma laboral, según Petro, para mejorar las condiciones, los salarios, y en el mismo ministerio hay un desorden y no les dan garantías a los trabajadores. Entonces, muchos de esos sectores de izquierda, no necesariamente guerrilla, también se han distanciado un poco de Petro y están desilusionados. Y de manera rápida, esto significa o significaría, en teoría, que Petro, el gobierno de Colombia, va a ir con todo militarmente contra este grupo. Sí, pues fue la orden del presidente y del ministro del Interior y Defensa retomar los bombardeos que se habían suspendido por muchos años y meses, y las acciones obviamente más severas, porque como decía incluso el comandante del ELN, Antonio García, el ejército sigue haciendo operaciones contra nosotros y nosotros seguimos negociando. Entonces cometimos un atentado, pues se supone que precisamente hay una guerra. Si estuviera todo en paz, pues no habría negociación. Entonces, y ponen de precedente que con las FARC ya se había hecho así en medio de los combates y demás, seguir negociando. Pero Petro dijo pues que se retomaban los bombardeos y las acciones más severas contra este grupo ilegal. Ya. Y por último, ¿qué quiere el ELN? ¿Cuál es su... ¿Qué quiere? O sea, ¿cómo van a dejar de pelear? ¿Qué es lo que qué quieren que le den? ¿Qué dice? Si me dan esto, dejo de pelear. Pues el punto principal es lo que yo te comentaba ahora, de que tengan una garantía de que por lo menos por muchos años, porque obviamente también es difícil esa reincorporación a la vida civil y de que consigan trabajo y demás, pues que el Estado o a través de los impuestos de nosotros, pues podamos mantenerlos, pagarles, subsidiarles, darles casa, vivienda, carro y demás, pues mientras por lo menos se hace un proceso de sensibilización y pueden otra vez retomar a su vida civil, cosa de diferente a las FARC, ellos sí tenían un propósito principal y era los que siguieron, ¿no? Porque otros vimos que no les interesaba sino el narcotráfico y volvieron a las armas. Los que sí querían era como vincularse a la política, al Congreso,
Entonces se creó el partido político Comunes, que era el de las FARC, y están allí de senadores y demás. El ELN pues no tiene como ese propósito, buscan es más que los mantengan mientras miran a ver qué hacen. Pero lo que vemos con esta guerrilla es lo que se vio con las FARC muchos años, más de 50 años, y era, como decimos aquí en Colombia, una tomadura de pelo. Es decir, no se les veía voluntad de paz, sino dilatar, y hacían miles de negociaciones con Andrés Pastrana también, que era su bandera, la negociación y tiro fijo. En ese momento el comandante lo dejó plantado allí en el Caguán, se les despejó una zona grande del país y no cumplieron. Entonces lo que vemos con el ELN ahora, que casi no había conversaciones con ellos, es eso, como dilatar y no tener ninguna voluntad. Seguro ya por allá en 30 años ya tomarán la decisión de ahora sí tener un propósito de paz, pero pues no sabemos qué estén pensando ellos. Ya. Bueno, pues Mauricio Sandoval, periodista, productor de este programa. Muchísimas gracias, Mauricio, como siempre. A ti, Alberto, un saludo especial también a todos los oyentes. Gracias, Mauricio. Y bueno, rápidamente siendo lunes, vámonos a pasar directo a hablar de bienes raíces, que es como cerramos esta jornada siempre los lunes con nuestro experto en esta materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Alberto, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y en esta sección de los bienes raíces y el mercado inmobiliario, el día de hoy, Alberto, les hemos preparado hablar sobre el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, donde indica que el 45%, oiga, qué cifra tan alta, 45% de los latinoamericanos vive en condiciones inadecuadas de vivienda. Qué interesante y qué importante tema, porque resulta que la pandemia del COVID-19 reflejó como la desigualdad que ya existía en varias y principales ciudades de América Latina. Por un lado, ese tema de la pandemia y las medidas de prevención de los contagios masivos que pusieron en las viviendas y el acceso a los servicios básicos, el agua, etcétera, en el centro de mucha de la situación que se vivió en ese momento. Entonces, las familias a nivel Latinoamérica se empezaron a congregar en una casa, en dos casas, y eran a veces muchos habitantes. Así es que después de este estudio nos arroja el Banco Interamericano de Desarrollo que la vida en las principales ciudades y en esta sociedad contemporánea, por primera vez en la historia, estimado Alberto, desde el 2007, el mundo es mayoritariamente urbano. Y ellos dicen que para el 2030 se espera que en todas las regiones del mundo vivan más personas en áreas urbanas que en áreas rurales, incluidos a los continentes asiático y africano. En todo este contexto que expuso el Banco Interamericano de Desarrollo, comentó que los países de América Latina no son la excepción, que están actualmente sigue creciendo esta transición urbana marcado por un tema que le llaman ellos el fin de la explosión urbana y de la consolidación del proceso en urbanización. Todo esto, ¿por qué se los digo? Porque el rezago habitacional realmente afecta a un 45% en América Latina y el Caribe. Dependiendo también el país, por supuesto. Por ejemplo, no es lo mismo Costa Rica, que se estima que aproximadamente el 11% de la población está en rezago de vivienda, frente a nuestros hermanos nicaragüenses, donde se estima que está por encima del 80%. Es decir, hay diferencias muy marcadas de unos países a otros aquí en América Latina. Y por ejemplo, Chile y Costa Rica son los países latinoamericanos que presentan los requerimientos más bajos, Alberto, en términos de porcentaje de familias que necesitan una vivienda, con un 18 y un 23% respectivamente. Mientras que Nicaragua, Perú, Bolivia son los países que presentan las situaciones más críticas. Así es que invita el Banco Interamericano de Desarrollo propuso seis formas estructurales de abordar la situación, pidiéndole tanto a los gobiernos como a la iniciativa privada poner mejora en estos términos para incentivar la participación en la producción de vivienda asequible para las familias. Así están las cosas en el mundo, así están las cosas en América Latina, y bueno, siempre luchando por tratar de terminar con ese rezago habitacional, sobre todo acá en nuestros países. Muy interesante, Eugenio. Cuéntanos de tu programa de radio.
Por supuesto y con mucho gusto, estimado Alberto, el programa de radio Club Inmobiliario Radio, que se transmite por esta emisora CRC 89.1 Radio, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, donde tengo el gusto de conducir dicho programa y abordamos exclusivamente temas tanto nacionales como internacionales, todos del sector inmobiliario. Los espero a ti y a tu audiencia a escucharnos los sábados. Gracias, Eugenio, como siempre todos los lunes. Con mucho gusto, Alberto, y a ti y a todo tu auditorio les deseo que sigan teniendo una excelente semana. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos rapidísimamente, nada más para aclarar, por supuesto, estábamos hablando de Tanzania, país africano, totalmente. No Tasmania, yo en mi mente estaba en otra cosa, Tanzania, ¿ok? Bien, ahí está. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Transcomer presenta Visionarios. Somos Alejandra Garreta y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.